Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial en lo que tiene que ver con el análisis de datos. En esta ocasión vamos a dar comienzo con una librería fundamental para el análisis de datos llamada NumPy, NumPy o Numerical Python. Permite manejar matrices y vectores, lo que no tiene de forma nativa Python. Utilizamos a veces las listas, pero no están optimizadas para el manejo de vectores. Para poder utilizar NumPy debemos tenerla instalada. Entonces para ello debemos proceder de la siguiente manera. En caso de que hayamos instalado Anaconda, ya tenemos nuestro Python, pero a partir de la suite de Anaconda. Entonces, en ese caso, vamos al prompt de Anaconda y digitamos conda install numpy. De esa manera nos instala numpy desde el prompt de Anaconda. En caso de que hayamos instalado Python de forma directa, entonces vamos al prompt y digitamos y ejecutamos pip install numpy. De esta manera ya tendríamos instalado nuestro numpy para trabajarlo directamente en Python. Ya tenemos entonces instalado numpy, entonces lo vamos ya a utilizar. Para ello debemos importar la librería. Entonces, en una celda de código vamos a importar comando import y vamos a importar la librería NumPy as np. Es decir, le vamos a dar como una especie de alias a nuestra librería de NumPy para utilizarla de una forma abreviada. Vamos a crear en otra celda una lista a la cual voy a llamar lista. Listas van entre corchetes. Entonces, en esa lista vamos a ingresar algunos números: 45, 67, 89, 34. Entonces, esa lista podemos utilizarla como fuente para crear nuestro primer array. Voy a llamarlo array 1. Y utilizamos NumPy con el alias que le hemos dado. Entonces ahora vamos a utilizar la función array. En ella le podemos pasar la lista y vamos a imprimir nuestro array 1. Vamos a ejecutar allí. Entonces ya tenemos nuestro primer array hecho con base en una lista. Vamos a imprimir el tipo, utilizar la función type y vamos a preguntarle a Python qué tipo de variable es array1 y nos dice que es un numpy ndArray. Entonces ya sabemos que hemos creado un array con base en una lista de Python. Observamos que ese array es un vector, es decir, tiene una sola dimensión. También podríamos crear un array con base en una tupla. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una tupla. Ya sabemos que las tuplas van entre paréntesis. Vamos a ingresarle algunos números y vamos a utilizarla para crear un array que lo vamos a llamar array2. Nuevamente np y con la función array vamos a crear, pero en esta ocasión le vamos a pasar una tupla y vamos a imprimir nuestro array 2. Ejecutamos esta celda y entonces allí tenemos nuestro segundo array, pero en esta ocasión lo hemos creado con base en una tupla.
Entonces observamos que se pueden crear arrays con base en listas o tuplas, las cuales se pasan como argumentos para la función array. Dentro de NumPy tenemos diferentes funciones que nos permiten crear arrays y entre ellas tenemos la función arrange. Con esta función podemos crear un array, una serie de números que se crea directamente enviándole un parámetro o un argumento a la función arrange. Inicialmente vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a crear otra lista y vamos a utilizar NumPy a través de su alias y con la función arrange le vamos a enviar de argumento el número 10 y vamos a imprimir nuestra lista hasta allí. Observamos que se imprime un array iniciado en 0 y hasta el número 9, lo que nos indica que el parámetro que le enviamos no queda incluido dentro del nuevo array. Si quisiéramos imprimir hasta el número 10, pues le enviaríamos como parámetro el número 11 y allí sí se incluiría el número 10. Observamos que se crea un array unidimensional, pero también podríamos crear el array con base en dos parámetros, es decir, enviamos un número inicial y un número final. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a crear en la misma variable lista con np arrange y le vamos a enviar dos parámetros, el número de inicio y el número de fin. Y vamos a imprimir nuevamente nuestra variable lista. Observamos que toma desde el parámetro inicial 10 y hasta el 30 no incluido. Esta función también admite un tercer parámetro, que es el parámetro step, es decir, el salto que vamos a dar. Entonces, en esta misma función, en este mismo ejemplo, vamos a enviarle el tercer parámetro número 2 y vamos a imprimir hasta allí. Observamos que va a iniciar en el número 10 y va a ir hasta el número 30 no incluido, pero haciendo saltos de 2. Entonces, por eso se ve, inicia en 10, sigue 12, 14 y así de 2 en 2. Esta misma función arrange nos permite, mediante el parámetro dtype, asignarle un tipo de dato a los números que estamos creando en ese array. Entonces vamos a ver en otro ejemplo, con la misma función np arrange, vamos a decirle, por ejemplo, que nos entregue 5 números y le vamos a enviar el parámetro de type. Y allí le vamos a indicar, por ejemplo, que sea float. Y vamos a imprimir nuestra variable lista. Entonces observamos que los números ahora son flotantes, es decir, que se ha creado un array entre 0 y 5 no incluido, pero de números flotantes. Si le paso int, crea de enteros, y si le paso complex, se crea un array de números imaginarios o complejos. Vamos entonces a utilizar la función ceros. Vamos a crear una variable que llame ceros y vamos a utilizar la función ceros. Vamos a enviarle como argumento el número 5 y vamos a imprimir nuestra variable ceros. Observamos que se ha creado
un array o matriz de una dimensión con 5 números ceros. Pero también podría enviarle el shape, es decir, la forma que yo quiero que tenga esa matriz. Entonces aquí nos va a dar 2 filas, 5 columnas con números ceros. Así como hemos creado una matriz o un vector de ceros, también podemos crearlos con contenido de unos. Para ello tenemos la función once. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a llamar la variable unos y mediante np vamos a llamar la función once. Pasémosle como argumento el número 6 y vamos a imprimir unos. Observamos que se crea un vector de una dimensión con 5 números 1. Igual como lo hicimos con la función ceros, también podemos crear una matriz, es decir, 2 dimensiones. Y le vamos a pasar una tupla en la cual le vamos a indicar que tiene o va a tener 3 filas y 6 columnas con el número 1. Ya observamos 3 filas, 6 columnas y su contenido es el número 1. Entre las funciones que tiene NumPy para crear matrices con valores específicos, también tenemos una que es la función linspace, la cual permite generar un vector o una matriz con un número de elementos acomodados de forma equidistante uno de otro. Entonces veamos el uso de dicha función. Entonces vamos a crear nuevamente en la función lista, pero en esta ocasión vamos a utilizar la función linspace. Entonces vamos a generar números entre 1 y 5 y vamos a imprimir la variable lista. Por defecto se generan 50 números aleatorios entre 1 y 5 espaciados de forma equidistante. Vamos a enviarle como parámetro, por ejemplo, adicional el número 10. Entonces allí nos está generando con el tercer parámetro la cantidad de elementos que queremos en ese vector. En esta función también podríamos enviarle el parámetro de type para indicarle el tipo de datos que debe contener. Pueden ser enteros, float y los mismos números complex o complejos o imaginarios. Observamos que el primer parámetro es menor que el segundo, pero también podríamos hacerlo en forma inversa, entre 5 y 1. Es decir, lo haríamos en forma descendente. En las operaciones matemáticas con matrices, a veces se hace necesario utilizar la matriz identidad, es decir, la matriz cuya diagonal está con números 1 y el resto del contenido de la matriz son números 0. Es decir, es una matriz cuadrada con una diagonal compuesta por números 1. Veamos entonces una función para ello. Es la función i. Vamos a mirarla. Entonces, vamos a crear, vamos a llamar la variable identidad
Y entonces vamos a enviarle como parámetro el número 5 a dicha función y vamos a imprimir la variable identidad. Entonces observamos una matriz cuadrada cuya diagonal principal está compuesta por el número 1. Esta función tiene un parámetro adicional que es k, mediante el cual le vamos a indicar hacia dónde debe mover la diagonal, es decir, qué diagonal vamos a utilizar para llenarla de números 1. Veamos en este mismo ejemplo, vamos a utilizar k y vamos a decirle, por ejemplo, que sea igual a -1. Y ejecutamos y observamos que la diagonal ha bajado sobre la diagonal principal. Si le colocamos -2, baja aún más. Pero si utilizamos el número 1 positivo, la serie de números 1 sube o se coloca por encima de la diagonal principal. Entonces este parámetro nos permite mover la línea de números 1, es decir, la diagonal. Si es negativo, queda por debajo de la diagonal principal y si es positivo, se ubica por encima de dicha diagonal. Otra de las características que tiene la librería NumPy es la capacidad, mediante funciones, para generar números aleatorios. Vamos a ver primero la función rand, que nos permite generar números aleatorios entre 0 y 1. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a crear una variable que se llama aleatorios. Utilizamos random.rand. Y entonces allí le vamos a enviar como parámetro, por ejemplo, el número 5. Y vamos a imprimir nuestra variable aleatorios. Entonces nos ha generado 5 números aleatorios entre 0 y 1. Si volvemos y ejecutamos, nos lanza otros 5 números diferentes. Entonces, una función para generar números aleatorios entre 0 y 1. También podríamos generar una matriz, porque si observamos aquí, se está generando un vector, es decir, una sola dimensión. Entonces copiemos este mismo ejemplo, pegamos en esta celda, entonces vamos a enviarle, por ejemplo, los parámetros 2,3, es decir, 2 filas, 3 columnas. Allí tenemos nuevamente una matriz de números aleatorios entre 0 y 1. Cada que la ejecutemos, se generarán nuevos números aleatorios. A veces también es necesario, para efectos de cálculos o diferentes operaciones, generar números aleatorios que sean o correspondan a una distribución normal. Para ello tenemos la función randn. Veamos entonces un ejemplo. Entonces vamos a crear una variable que vamos a llamar num, np random randn. Le vamos a enviar como parámetro, por ejemplo, el número 2. Y vamos a imprimir hasta allí. Entonces observamos que se generan dos números aleatorios, pero ojo, estos corresponden a una distribución normal. Vemos que se ha generado un vector, pero también podríamos generar con esta función números aleatorios, pero en una matriz. Veamos aquí el siguiente ejemplo.
Pasémosle como parámetros 2, 5 para que se generen números aleatorios, perdón, en una serie normal, pero que se presenten en una matriz de 2 filas y 5 columnas. NumPy también tiene una función que nos permite generar números aleatorios enteros. Es la función randint. Entonces, vamos a crear una variable llamada enteros. Vamos a llamar la función randint. Vamos a enviarle primero el número 5 y vamos a imprimir nuestra variable entero. Vamos a ejecutar el código hasta allí. Primero lanza el número 1, el 3, es decir, nos lanza números entre 0 y 5 no incluido. Vamos a colocarle un segundo parámetro 5 a 10 y vamos a imprimir hasta allí. Nos va a generar números aleatorios entre 5 y 10 no incluido. Esta función tiene un parámetro adicional que es el parámetro size. Allí le pasamos una tupla en la cual le vamos a informar cuántas filas y cuántas columnas debe tener la matriz. Para este caso, 2 filas, 5 columnas de números comprendidos entre el 5 y el 10 no incluido. También podríamos generar un vector, es decir, una sola dimensión, agregándole un tercer parámetro en el cual le indico cuántos números quiero. Entonces, le voy a decir que tome números enteros entre el 5 y el 10 no incluido y que me lance 10 números. Este vector lo podríamos convertir en una matriz utilizando la función reshape. Entonces, vamos a crear una variable, vamos a llamarla nueva, y vamos a tomar nuestro array de números enteros, pero vamos a utilizar la función reshape. Allí le vamos a indicar cuántas filas, digamos 5 filas y 2 columnas. Y vamos a imprimir la matriz nueva. Entonces observamos que tenemos una matriz de 5 filas por 2 columnas. Hay que tener cuidado porque el producto de estos dos números, 5 por 2, 10, debe ser igual al número de elementos, para este caso, que le enviamos en el tercer parámetro en la función randint. En caso de que no lo hiciéramos así, por ejemplo, 4 por 2, nos generaría un error, ya que ese tamaño no le da capacidad a los 10 elementos que tiene el vector original. Entonces, por esa razón, le colocamos 5 por 2 para que le dé cabida, o podríamos cambiarlo a una de 2 por 5. 2 filas, 5 columnas. También NumPy nos ofrece una función con la cual podemos obtener el valor máximo dentro de un vector o matriz. Para ello utilizamos la función max. Veamos entonces el uso de la función max. Por crear una variable llamamos máximo, nuestra matriz nueva, y llamamos a la función max. Y vamos a imprimir máximo. Y obtenemos el valor máximo dentro de la matriz. Así como podemos obtener el valor máximo, también podemos obtener el valor mínimo con la función min.
Entonces utilicemos una variable que llamamos mínimo, utilizamos nuestra matriz nueva y llamamos a la función min y vamos a imprimir nuestra variable mínimo. Entonces obtenemos el valor mínimo dentro de nuestra matriz. También podríamos obtener el número posicional del máximo y del mínimo. Entonces vamos a utilizarlo directamente en nuestra función print. Entonces nueva punto, llamamos a la función argmax y nos dice que el máximo está en la posición 9 y vamos a utilizar bien dentro de print nueva.argmin y nos dice que el mínimo está en la posición 2. Entonces tenemos la posibilidad de obtener el máximo y el mínimo y también su ubicación dentro de la matriz. También podemos conocer la forma de un vector o matriz, es decir, cuántas filas o columnas tiene. Para ello utilizamos shape. Entonces utilicemos dentro de print la matriz nueva y llamemos a shape. Y nos dice que tiene 2 filas y 5 columnas. Vamos a buscarla por acá y aquí la observamos. Tiene 2 filas y en cada fila tiene 5 elementos. 2 filas, 5 columnas. Eso lo conocemos mediante shape. Si en algún momento se hace necesario conocer el tipo de datos dentro de una matriz o vector, podemos utilizar the type. Entonces veamos aquí la matriz nueva punto the type y nos dice que está compuesta por números enteros. Entonces la función nos permite obtener el tipo de datos que tiene un array o una matriz. Bien, hemos visto gran parte de lo que es NumPy. Ya aprendimos a crear nuestros propios arrays y matrices, lógicamente. Tenemos diferentes métodos para crear matrices específicas y también podemos aprender sobre la funcionalidad de algunos de los métodos para conocer el tipo, generar números randómicos o aleatorios. Amigos, gracias por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para recibir notificaciones y que compartan este video. Gracias por su atención. Hasta pronto.